Entonces, ¿qué nos queda por revisar en este segundo bimestre? ¿Sí? En este segundo bimestre nos vamos a centrar en el estudio del campo magnético y posteriormente en lo que sería el estudio de, bueno, el campo magnético en realidad influye muchísimo, hay muchas cosas por revisar una vez que estamos en el tema de campo magnético, ¿sí? Luego veremos la interacción entre el campo magnético y el campo eléctrico a través de lo que es la ley de Faraday. Y una vez que estudiemos la ley de Faraday, podremos pasar a las ecuaciones de Maxwell y cómo estas dan lugar a las ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿Qué es lo que, o más bien, que hemos avanzado hasta ahora? ¿Sí? Entonces, recuerden que hasta ahora hemos avanzado o hemos estudiado, ¿sí? O más bien se ha estudiado o se conoce, ¿sí? Que se ha estudiado, sí, se ha estudiado básicamente el campo eléctrico, ¿sí? Entonces conocemos la definición de campo eléctrico. Eh, y antes de eso, de hecho, más bien iniciamos con lo que sería la fuerza eléctrica. Como resultado de la fuerza eléctrica, teníamos el campo eléctrico y su relación con la densidad de flujo eléctrico a través de la permitividad, ¿sí? Y para encontrar el funcionamiento de los materiales frente a un campo eléctrico, definimos una variable adicional que era la permitividad, ¿sí? En función de la permitividad, también, bueno, se definía la permitividad relativa, ¿sí? Y para facilitar el análisis del campo eléctrico, aparecieron dos variables adicionales o dos herramientas adicionales, que era el potencial eléctrico y adicionalmente una característica de la materia, digámoslo así, frente al campo eléctrico, que era la capacitancia. Posteriormente, vimos que en general para los materiales dieléctricos o aislantes, la capacitancia es una buena forma de representar su comportamiento, ¿sí? Sin embargo, en los materiales conductores se da un fenómeno adicional que era la corriente eléctrica, ¿sí? Y que a veces es mejor representada con esta variable que es la densidad de corriente eléctrica, ¿sí? Adicionalmente, aparece una nueva forma de representar el funcionamiento del material de los materiales conductores frente al campo eléctrico, que en este caso está dado a través de la conductividad. Y la relación entre el potencial eléctrico y la corriente nos da lugar a lo que nosotros conocemos como resistencia, ¿sí? Es decir, tenemos dos de las características importantes para cómo nosotros representamos a los elementos eléctricos en nuestros circuitos, ¿sí? La capacitancia y la resistencia. Entonces, ¿qué nos queda por estudiar? ¿Sí? Nos queda por conocer o por estudiar qué pasa con el campo eléctrico, ¿sí? Y así como había intensidad de campo eléctrico, también habrá intensidad de campo magnético. Aparecerá algo similar a la densidad de flujo eléctrico, que nosotros lo llamaremos densidad de flujo magnético, ¿sí? Y asimismo tendremos que en algún momento estudiar cómo es el comportamiento de los materiales frente al campo magnético, ¿sí? Para poder representar ese comportamiento, el campo eléctrico, nosotros utilizamos la polarización, en el campo magnético utilizaremos algo relacionado que se llama la magnetización, y esto se condensará en una nueva variable, ¿sí? Aquí, perdón, es mal, aquí es la permitividad, ¿sí? Epsilon sub en una nueva variable aquí que la llamaremos la permeabilidad, ¿sí? En este caso utilizaremos para el campo magnético esta variable que se llama la permeabilidad, ¿sí? Entonces veremos que los materiales tienen una permeabilidad relativa, ¿sí? Una forma adicional de calcular el campo magnético, ¿sí? En el campo eléctrico tuvimos varias herramientas, la ley de Coulomb, la ley de Gauss,
Y después el gradiente del potencial. Yo les había mencionado que esto es una herramienta que nace a partir de la representación misma de campos, ¿sí? Se puede calcular dependiendo si el campo es rotacional, si el campo es solenoidal o no. Se puede calcular mediante un potencial, en este caso un potencial escalar. Resulta que en el campo magnético esto funciona de una manera un poco más compleja y tenemos que van a aparecer dos potenciales que nos van a ayudar a calcular el campo magnético. Uno que lo vamos a llamar el potencial magnético escalar y una forma mucho más general que se llama el potencial magnético vectorial, ¿sí? Y asimismo, producto de estos potenciales aparecía en la ecuación de Laplace, ¿no es cierto? La ecuación de Poisson para resolver todo el problema, acá también, en donde aparecerá una ecuación un poco más difícil, porque aquí era una ecuación, el gradiente de una función escalar, aquí tendremos que sacar el gradiente de una función vectorial, que es algo un poco más complejo, pero nos va a ayudar, ¿sí? Y como resultado de esto, ¿sí? Aparece una nueva característica, ¿sí? Que es la inductancia, ¿sí? Entonces, tendremos que estudiar la inductancia, ¿sí? Eh, Algo importante aquí es que así como se analizaba que entre dos cargas existe fuerza eléctrica, resulta que el mismo análisis se puede hacer, por ejemplo, dos imanes que tienen campo magnético estático también tienen una fuerza, o se atraen o se repelen, ¿sí? Y si utilizamos dos conductores que llevan corriente, estos también se van a atraer o repeler, es decir, aparece también una fuerza magnética. No solamente hay una fuerza eléctrica, sino también una fuerza magnética. Y para esto también luego aparecerá el torque, ¿sí? Y cuestiones similares. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que la aplicación de esto es o ha tenido bastante incidencia en el desarrollo de toda la ingeniería eléctrica, en general, eléctrica, electrónica y todo. Entonces resulta que las máquinas eléctricas, principalmente motores, generadores, transformadores, que son los que mueven la industria en la actualidad, inclusive ahora hasta los vehículos eléctricos, basan su funcionamiento en el campo magnético. ¿Sí? Entonces, es importante conocer la magnitud de la fuerza que se produce por efecto de estos fenómenos y en caso de que sea algo relacionado con rotación, el torque. ¿Sí? Y claro, la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es, digamos, están íntimamente relacionados en el sentido de que un campo eléctrico puede dar paso a una corriente, eso ya lo vimos a través de la ley de Ohm, y resulta que una corriente da paso a un campo magnético, ¿sí? Entonces se ve claramente la, la relación, digamos, campo eléctrico causa, produce corriente, causa y el efecto final, el campo magnético, ¿sí? Es decir, ya tenemos una relación entre estos dos, ¿sí? Ahora nos faltaría conocer al revés, si un campo magnético puede dar lugar a un campo eléctrico. Y eso de allí es la ley de Faraday, ¿sí? Y esta ley de Faraday completa esta relación. Es decir, viene que desde H da lugar a E, ¿sí? Esta ley de Faraday. Y con eso se cierra el círculo en donde el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados entre sí. Y es por eso que llamamos teoría electromagnética. En realidad, cuando hablamos de campos que varían en el tiempo, ambos vienen juntos. Hasta ahora en el estudio estático podemos decir que el campo eléctrico existe solo, ¿sí? El campo magnético ya no podemos decir que existe solo porque al final debe haber una corriente y si hay una corriente debe haber un campo eléctrico, ¿sí? Entonces, pero claro, existe una relación entre ellos. Lo único que nos falta es dar la vuelta y completar el círculo. Y con eso sabemos que, o vamos a darnos cuenta de que el campo eléctrico y magnético están íntimamente relacionados. Y en el caso, como les mencionaba, de campos variables en el tiempo, ambos vienen juntos, es decir, si existe el uno, existe el otro. Y aparece todo esto de lo que es teoría electromagnética. ¿Sí? Entonces, empecemos ya con el tema del campo magnético. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir del campo magnético? El campo magnético, así como el campo eléctrico, ha sido estudiado
desde la antigüedad, o más bien ha sido conocido desde la antigüedad. Y dijimos que el campo eléctrico, por ejemplo, la atracción o la electricidad estática que se producía al frotar el ámbar con, no sé, con algún material como puede ser el papel o puede ser algodón, hacía que las cargas estáticas que se creaban en cada uno de ellos produzcan una atracción, una repulsión. ¿Sí? Lo mismo pasaba con el campo magnético. ¿Sí? Y este efecto ya se notaba en lo que se denominan los imanes, ¿sí? En donde existen los imanes naturales. Al existir en la naturaleza, ¿sí? Fueron objeto de estudio y de hecho se los consideraba en un principio estas piedras, que es la magnetita, se la consideraba como mágica, ¿sí? Porque no se sabía explicar el por qué produce eso, de que atraía ciertas cosas, ¿sí? Entonces se lo consideraba, por ejemplo, la magnetita, era algo así relacionado como con la piedra del amor. ¿Por qué? Porque como atraía las cosas, si alguien se creaba un amuleto de esta piedra, decía que podía atraer a las personas. Entonces, era algo conocido, pero no se había estudiado sus causas. En este caso, los campos magnéticos producidos por los imanes se caracterizan porque tenemos un campo magnético de tipo estático, ¿sí? Es decir, no varía. Ustedes tienen un imán y mientras no lo golpeen, no lo calienten o cosas así, su campo magnético va a permanecer fijo. Y ustedes, ¿cómo lo prueban? Ponen alrededor del imán, por ejemplo, un material metálico, ¿sí? Y lo dejan allí a lo largo de todo el día y pueden medir que la fuerza con que atrae el imán a este material va prácticamente a permanecer constante, ¿sí? Entonces eso lo llamamos un campo magnético estático. Con el pasar del tiempo, ¿sí? Se empezó a estudiar la corriente eléctrica, se crearon las baterías, ¿sí? A partir de la creación de las baterías aparece el estudio de las corrientes, ¿sí? Y resulta que otra fuente de campo magnético es la corriente, ¿sí? En donde ustedes saben y hemos estudiado, hay la corriente de tipo estable, o que fue la que estudiamos en el caso anterior o en el tema anterior, y también tenemos una corriente que puede estar variando en el tiempo. Entonces, esta corriente de tipo estable, sí, es la que nosotros llamamos corriente continua, cuya magnitud es constante a lo largo del tiempo, y esta da también lugar a campos magnéticos estáticos, ¿sí? Por otro lado, la corriente que varía en el tiempo, o sea que su magnitud varía en el tiempo, es lo que nosotros llamamos corriente alterna, y esta va a dar lugar a campos magnéticos variables en el tiempo, ¿sí? Entonces, en este capítulo, nosotros en cuál nos concentraremos básicamente en este o en este, pero en este caso principalmente nos vamos a concentrar en el campo magnético producido por la corriente. Hemos venido en un proceso de estudiar campo eléctrico, después su efecto para producir corriente, y queremos conocer cómo esta corriente puede producir campo magnético. Pero como estamos estudiando todavía los campos magnéticos o los campos estáticos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a concentrarnos en el campo magnético estático, producido por una corriente continua, y esa corriente producida a su vez por un campo eléctrico continuo, ¿sí? ¿Quiénes fueron los pioneros en el estudio de este tipo de campos eléctricos, de campos magnéticos? ¿Sí? Los pioneros en el estudio, ¿sí?, del campo eléctrico, básicamente podemos mencionar a dos, ¿no? Oersted, pues Hans Christian Oersted, ¿sí? Y digamos que él fue el que inició todo, en el sentido de que hasta Oersted o antes de Oersted ya se conocía el campo eléctrico y también se conocía la corriente, ¿sí? También se conocía el campo magnético como un fenómeno que se da, por ejemplo, entre imanes, sino que siempre se consideraban fenómenos separados, ¿sí? Es decir, el estudio de la electricidad estática, el estudio de las baterías, ya se había hecho en ese entonces, ¿sí? Pero siempre se pensó que el campo eléctrico era una cosa, o los efectos eléctricos eran una cosa, y la cuestión magnética que estaba representada por lo que en ese momento se conocía de los imanes son cosas distintas, ¿sí?
Entonces, el experimento de Ørsted básicamente consistió en analizar cómo una corriente puede producir un campo magnético, ¿sí? Es decir, básicamente él se dio cuenta de que existe una relación entre la corriente y el campo magnético. Ese fue el gran descubrimiento de él. Básicamente se dice que fue algo como que la primera, digamos, darse cuenta fue algo más bien fortuito en el sentido de que él tenía una brújula, ¿sí? Y la dejó cerca de un conductor. Y resultaba que cuando el conductor se prendía, o más bien a través del conductor pasaba corriente, esa brújula se movía la aguja de la brújula, ¿sí? Entonces, una vez que se dio cuenta de eso, empezó a hacer estudios más sistemáticos del tema y se dio cuenta que efectivamente la corriente, ¿sí? Producía un campo magnético y él utilizaba la brújula como dispositivo de medición del campo magnético que producía el cable, ¿sí? Posteriormente a él, resulta que aparece, o más bien otro científico trabaja en el tema y está Ampère, ¿no es cierto? André María Ampère. Y resulta que Ampère, en cambio, mientras que Ørsted se dio cuenta de que existe una relación, no cuantificó la relación desde el punto de vista de matemático o experimental, es decir, a mayor corriente, cuánto aumenta el campo, a menor corriente, cuánto disminuye y así sucesivamente. Esto sí lo hizo Ampère, ¿sí? Y en honor a él aparece esto que se llama la ley de Ampère, ¿sí? Básicamente, estos dos son los más importantes. Vamos a ver que en ese tiempo, después de que Ørsted publicó el trabajo de que había una relación entre corriente y campo magnético, varias personas o varios científicos trabajaron en el mismo tema, ¿sí? Y bueno, de allí aparecen, por ejemplo, estos dos franceses que son Biot y Savart, que también estudiaron la relación entre ellos y dieron a su vez relaciones cuantitativas, que de hecho son las que vamos a estudiar para calcular el campo magnético producido por una corriente, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a mirar en este tema, que es el campo magnético estable. En primer lugar, veremos la ley de Biot-Savart. Posteriormente veremos la ley circuital de Ampère. Pasaremos a flujo magnético y densidad de flujo magnético. El tema de rotacional y teorema de Stokes es algo que básicamente nos concentraremos en la aplicación de ellos, considerando que ustedes ya conocen esto. Y rápidamente revisaremos lo que son los potenciales magnético, escalar y vectorial para el cálculo del campo magnético. Sí, eso es básicamente el contenido de este capítulo. ¿Qué les voy a indicar que es importante que conozcan? Bueno, ya lo vamos a ver. La ley de Biot-Savart es el equivalente a lo que teníamos en el campo eléctrico con la ley de Coulomb. Y recuerden que la ley de Coulomb era una ley muy general, ¿sí? Que permite calcular el campo eléctrico en cualquier distribución de carga. Aquí la ley de Biot-Savart también nos permite calcular el campo magnético en cualquier distribución de corriente. En ese sentido, es una ley muy general. ¿Cuál es el problema de la ley de Coulomb? Que a veces es de difícil aplicación, ¿sí? Porque involucraba una integral de un dq sobre 4pi epsilon r al cuadrado a su ver, ¿sí? Entonces, es básicamente una integral de algo, de un vector, de una función vectorial. Y eso a veces es difícil de resolver. Resulta que la ley de Biot-Savart todavía es más difícil de resolver, en el sentido de que depende, ¿sí? La voy a poner rápidamente, y de L plus a su ver sobre 4pi nu r al cuadrado, ¿sí? Entonces resulta que para resolver la ley de Biot-Savart primero se debe resolver un producto cruz y después integrar una función vectorial, resultado de este producto cruz. Entonces, la aplicación es todavía más compleja. Es decir, si con la ley de Coulomb a veces tenían problemas para integrar o para entender la parte vectorial, con la ley de Biot-Savart van a tener un poco más. Les pido que estudien bien el tema vectorial, los productos cruz, el producto cruz de vectores unitarios y cuestiones como esas, porque van a ser muy importantes al momento de resolver problemas utilizando la ley de Biot-Savart, ¿sí? Y también, como pasó con el campo eléctrico, había formas a veces más sencillas de resolverlo, como era la ley de Gauss. Y resultaba que la ley de Gauss era más sencilla
que la ley de Coulomb, lo malo es que solo aplicaba en casos que sean simétricos. Aquí también existe lo que se llama ley circuital de Ampère, que permite calcular el campo magnético de forma muy sencilla. Y asimismo tiene casi la misma restricción que en la ley de Gauss, que solo se aplica cuando existe ciertas condiciones de simetría. ¿Sí? Bueno, y aquí ya esto lo hemos visto. Nosotros utilizamos aquí la densidad de flujo magnético y calculamos el flujo eléctrico. Aquí también, la densidad de flujo eléctrico D y calculamos el flujo eléctrico. Aquí también tendremos la densidad de flujo magnético y vamos a calcular el flujo magnético. ¿Sí? En cuanto al rotacional y teorema de Stokes, es el equivalente que en la ley, que en el tema de campo eléctrico, nosotros tenemos que la integral de E punto de L es igual a 0, o lo que era lo mismo que la divergencia de D es igual a ρ sub B. Aquí vamos a ver que con el rotacional y el teorema de Stokes podemos calcular cuestiones similares, en el sentido de que llegaremos a la conclusión de que en este caso el rotacional de B vale 0. ¿Sí? Y también el teorema de Stokes, que nos va a dar una forma relacionada con la ley de Ampère. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en función de este rotacional y teorema de Stokes, llegamos a las ecuaciones que definen el campo magnético estático. En el campo eléctrico estático, básicamente sabíamos que el producto punto de E vale 0 y que el rotacional de D es igual a ρ sub B. Y yo les mencioné en alguna clase que hay un teorema que es el teorema de Helmholtz, que nos dice que si se conoce la divergencia y el rotacional de un campo, el campo vectorial queda completamente definida. Y acá también va a pasar lo mismo. Si se puede llegar a conocer el rotacional y el producto y la divergencia de estos, ¿sí? Podremos calcular directamente o conocer completamente el campo magnético. ¿Sí? Y esto es básicamente el resultado de este rotacional y teorema de Stokes, es las ecuaciones que nos dan. ¿Sí? Y con esto tendremos ya las 4 leyes de Maxwell para el campo eléctrico y para el campo magnético estáticos. ¿Sí? Finalmente, y con esto termino esta explicación rápida, llegamos a la conclusión de que el gradiente de V es igual es igual al campo eléctrico menos el gradiente V, sí, y esta función escalar que era potencial nos permite calcular el campo y de ahí calculábamos cualquier cosa, básicamente a través de la ecuación de Laplace, por ejemplo. Acá pasa lo mismo, solo que aquí hay dos potenciales magnéticos debido a esta propiedad medio rara de que en este caso el rotacional vale 0. Acá el rotacional no valía 0, sino más bien valía 0 la divergencia. ¿Sí? Por eso es que cuando la divergencia vale 0 podemos utilizar una función escalar para representar o calcular este campo. Acá, como esto sucede con el rotacional, entonces tenemos en realidad una función vectorial. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una ecuación escalar, o más bien una ecuación de Laplace relacionada con el campo magnético. ¿Sí? Y esta es la función potencial magnético escalar. Entonces miren que aquí sacamos el laplaciano de una función escalar, que era muy sencilla. Básicamente derivamos respecto de x 2 veces, derivamos respecto de y 2 veces y derivamos respecto de z 2 veces. Y ya salía. En cambio, cuando queremos sacar el laplaciano de esta función vectorial, es un poco más complicado. ¿Sí? Entonces, entre otras cosas, sería bueno de que hasta cuando lleguemos a este punto, ustedes investiguen, lean Wikipedia, es que les encanta el Internet, cómo se calcula el laplaciano de una función vectorial. ¿Sí? Entonces, veamos, ¿cómo se hace para medir el campo magnético? Ya vimos que las dos fuentes de campo magnético estático principales que nosotros vamos a estudiar es con un imán que produce campo magnético estático o de una corriente continua. ¿Sí? Entonces, ¿cómo medimos el campo magnético de un imán? Sí, bueno, podemos básicamente utilizar a la brújula como sensor de medición. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, tenemos el imán, acercamos nuestra brújula y vamos a ver que, en primer lugar, vamos a darnos cuenta de que el imán, nosotros sin conocer su polaridad, cuando lo ponemos a la brújula, por ejemplo, en la parte superior del imán, esta se orienta de cierta forma. Y si esa misma brújula la ponemos en la parte inferior del imán, esta se orienta
de forma contraria a la que tenía antes, ¿sí? Cuando estaba en la parte superior. ¿Esto qué nos indica? Que la polaridad del imán es en el lado superior contraria a la polaridad que tiene el imán en la parte inferior, ¿sí? Simplemente eso es lo que nos indica. Ahora, nosotros le podemos dar nombres, como la brújula está alineada con el campo que produce la Tierra, con el campo magnético, y decimos, bueno, si está hacia arriba es el norte, si está hacia abajo es el sur, y esa es una convención que hemos llegado. Que arriba le pondremos norte y abajo sur, listo. Lo mismo podemos entonces aplicar al imán y decir, bueno, si la brújula se puso de esta manera y aquí estaba el sur de la brújula, entonces debió haber estado el norte porque el sur estaba siendo atraído. Y lo mismo al otro lado. Si cambió el sentido de la brújula y acá ahora se puso el norte, bueno, pues acá en el imán le vamos a llamar sur porque lo está atrayendo al norte de la brújula. Entonces, primera cosa que vemos es que el imán tiene dos polos, ¿sí? Esto respecto de cómo se orientan los polos del imán. Ahora, si nosotros queremos de alguna manera hacer un gráfico o mapear el campo magnético que produce este imán, ya no solamente podemos poner a la brújula arriba y abajo del imán, sino que podemos irla moviendo alrededor de todo el espacio que existe alrededor del imán. ¿Y qué vamos a ver? Que conforme la vamos moviendo, ¿sí? La orientación de la brújula va a ir cambiando, ¿sí? Y como va cambiando, nos va dando la orientación del campo magnético. En este sentido, sur-norte se orienta en este punto. Cuando la pongamos aquí, se orienta hacia allá. Cuando la pongamos acá, vemos que cambia. La ponemos, quiere decir que el campo magnético va en este sentido. Y si vamos haciendo esto alrededor de un círculo, básicamente lo que tendremos es esta línea negra. ¿Sí? Entonces, ¿qué otra conclusión nos damos cuenta? Que las líneas de flujo magnético que produce el imán siempre son líneas cerradas. ¿Sí? Entonces, conclusiones principales de este ejemplo mental, y de hecho si ustedes lo pueden hacer físicamente, toman un imán y una brújula, hacen el experimento, tal como lo hizo en su momento Ørsted, y entre las conclusiones que van a sacar, la primera es que el campo magnético existe a través del espacio. Sí, es decir, no es necesario que haya un contacto físico entre los imanes y la brújula, sino que a pesar de estar un poco alejada del imán, ¿sí? La brújula se ve afectada. ¿Sí? Entonces, esto sugiere que el campo magnético existe en el espacio. Adicionalmente, nos vamos a dar cuenta que si ponemos al imán más cerca, la fuerza con la que se mueve la aguja de la brújula es mayor a que si ponemos al imán un poco más lejos. ¿Sí? Entonces, vemos que existe una fuerza o que este imán produce o tiene alrededor de él una especie de dominio que cuando acercamos la brújula produce una fuerza sobre ella. ¿Sí? ¿Qué característica tiene? Que cuando más cerca estamos del imán, más fuerte es, y cuando más lejos estamos, esa fuerza es menor. ¿Sí? Estas dos características ya nos están diciendo que el comportamiento de este campo magnético producido por el imán, ¿sí? Lo podemos representar como un campo vectorial, ¿sí? Un campo vectorial en 3 dimensiones. Tiene magnitud, dirección, ¿sí? Y que esta dirección, en este caso específico, lo hemos dado o lo hemos hecho por un mapeo, ¿sí? Como esto. A través de un sensor hemos hecho este mapeo y conocemos cómo son las líneas de fuerza en el imán. Esto, si lo hacemos en 3 dimensiones, nos daremos cuenta que estas líneas que ahora vemos planas o en un plano XY, se replican en un plano en 3D, ¿sí? Y adicionalmente nos damos cuenta de que en el caso de los imanes existen siempre 2 polaridades, ¿sí? Ahora, podemos hacer lo mismo en el caso de una corriente. Y bueno, el resultado es que sí, de hecho, eso mismo es lo que hizo Ørsted, ¿sí? Él tomó un conductor que se aseguró que llevaba una corriente, tomó una brújula, ¿sí? E hizo lo mismo que hizo con el imán, o lo que nosotros vimos con el imán. ¿Y qué conclusión llegó? Que sucedía lo mismo, ¿sí? Sucedía que si estaba, en primer lugar, sucedía que esta corriente producía algo alrededor del cable que hacía que la aguja de la brújula cambie de dirección. Es decir,
que produce o que tiene un dominio de atracción alrededor de ella, ¿sí? O un dominio alrededor de él, en donde si ponen una brújula se produce una fuerza en esa brújula, y que esta fuerza, a medida que me acercaba al conductor, era mayor respecto que cuando estaba alejada, ¿sí? Asimismo, pudo obtener la dirección del campo a través de mapeo, es decir, utilizando la brújula, moviéndola en diferentes direcciones, ¿sí? Obtuvo que el campo forma círculos, es decir, forma siempre líneas cerradas. Lo mismo que le pasa con un imán, que forma líneas cerradas, ¿sí? Y adicionalmente, ¿cómo me doy cuenta si no se debía a una fuerza eléctrica o por qué no se debía a la gravedad, la fuerza que se experimenta sobre la brújula? Bueno, no podía ser campo eléctrico porque la brújula no tiene carga, ¿sí? Es decir, se aseguró de que la brújula no esté cargada con carga positiva o negativa que puede interferir con la corriente, que es carga en movimiento. ¿Sí? Y también, obviamente, si dejaba o si abría el switch, si aquí había un switch, abría y dejaba de circular corriente, básicamente la aguja dejaba de moverse. Entonces, el efecto no estaba relacionado con el campo gravitacional. Sí, la conclusión que llegó es que, bueno, básicamente el campo eléctrico de este conductor se comporta así. Y esto nosotros lo relacionamos, ¿sí? O utilizamos una ayuda mnemotécnica, que es lo que llamamos la ley de la mano derecha, que nos dice que si el pulgar apunta en la dirección en la que va la corriente, ¿sí? Hacia dónde se cierran los dedos restantes de la mano es la dirección que tendrá el campo magnético producido por dicha corriente. ¿Sí? Entonces, esta es una de las propiedades del campo magnético producido por una corriente, ¿sí? La dirección del campo magnético debido a la corriente está definido por la ley de la mano derecha. Así que si el dedo pulgar muestra la dirección de la corriente, los dedos restantes muestran la dirección del campo magnético, ¿sí? Y la otra propiedad, que el campo magnético es siempre cerrado, ¿sí? Entonces, esto lo podemos ya incluir aquí como alguna o como una em, de las conclusiones de lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cuáles serían, digamos que dos propiedades de H, producto de estos experimentos sencillos? ¿Sí? Primero, que sigue lo que se denomina la ley de la mano derecha, ¿sí? O que la dirección de H está dada por la ley de la mano derecha, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de dirección. Y adicionalmente, sabemos que las líneas, y esto definido por mapeo, que las líneas de H son siempre cerradas. ¿Sí? Son siempre cerradas. Listo, estas serían las dos propiedades. Sin embargo, H ya lo hemos analizado. Este se comporta como un campo vectorial, tridimensional. Entonces, ¿qué nos queda por definir? Conocemos la dirección, ¿sí? Conocemos de alguna manera su comportamiento, pero todavía nos queda por conocer cuánto es la magnitud de H, ¿sí? El experimento que se hace con esta brújula, tanto como en el imán como en la corriente, nos da una idea, ¿sí? Nos da una idea de que si estoy más cerca, es más fuerte y si estoy más lejos, es más débil. ¿Sí? Es decir, eh, respecto de H, hasta ahora podemos tener una idea más o menos, una idea de que H, ¿sí? Tiene que ser una función de la posición, ¿sí? Eso nos da la idea, porque si me muevo más lejos, su magnitud es menor. Si estoy más cerca, su magnitud es mayor. No tengo todavía una ecuación perfecta que me cuantifique exactamente a medida de que me muevo un centímetro, dos, tres, cuánto disminuye H, pero sé que así es. Hasta ahora sé que así es. ¿Sí? Y bueno, adicionalmente, sabemos que el H que produce este corriente, ¿sí? Está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Una fuerza sobre la brújula. Entonces, esta fuerza sobre la brújula sí la podríamos medir.
tal como pasó con las cargas, ¿no es cierto? Si en las cargas nosotros ponemos una carga que queremos conocer el efecto o el campo eléctrico que produce alrededor, ¿cómo lo hacíamos, digamos, experimentalmente? Bueno, poníamos la carga, y luego teníamos una carga de prueba por aquí, y asumamos que tenemos algún dispositivo que nos permita medir cuál era la magnitud de la fuerza, ¿sí? Y hacíamos lo mismo en cada punto, así en varios puntos distintos. Con eso obteníamos un mapeo de cómo es F alrededor de Q. Lo dividíamos para Q y obteníamos que el campo eléctrico que produce ¿sí? Era básicamente la fuerza dividido para Q. Y en donde F y Q pueden ser medidos. Es decir, desde un experimento podríamos definir completamente. En el caso del campo magnético, también se podría hacer, ¿sí? Mediante lo que se llama la ley de Lorentz, que me dice que la fuerza magnética no es más que la carga por la velocidad produce el campo magnético B. ¿Sí? Es decir, armamos un experimento. ¿Sí? Se puede armar un experimento en donde exista, de alguna manera, se cree un campo magnético B. Como por ejemplo, utilizamos un conductor, creamos un campo magnético B de estas características y dentro de este campo magnético B ponemos una carga. ¿Sí? Entonces, asumamos que ponemos una carga. Pero, ¿qué pasa? Resulta que si la carga está estática, no hay fuerza magnética sobre esta carga. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos solamente un campo magnético B, ¿sí? Y ponemos ahí una carga, la carga se queda fija. No le pasa nada. ¿Sí? Es decir, no hay interacción entre el campo magnético y la carga. Pero si a esa carga la empezamos a mover con una determinada velocidad, resulta que ahora sí, sobre esa carga se ejerce una fuerza. Es decir, si estaba inicialmente aquí, empieza o debería moverse debido a la velocidad que trae en esta dirección, resulta que en un instante de tiempo después, esta se aparece por acá. ¿Qué quiere decir? Que hubo una fuerza. Bueno, por ahora la voy a poner como que estuviera aquí. Y esta sería la fuerza magnética que obligó que se mueva o que cambie su dirección. ¿Sí? Y esta sería una forma de evaluar. Y de hecho, esta es, como les mencioné, esto es lo que se llama la ley de Lorentz. Eh, Podríamos decir que inclusive hasta de aquí se podría definir cómo es B. Asumiendo que B es desconocido, la carga se puede medir, la velocidad con la que se mueve la carga también se puede medir y la fuerza con que está siendo atraída, repelida o lo que sea esta carga también se podría medir. ¿Cuál es el problema de tratar de partir de esta definición, como si lo pudimos hacer con el campo eléctrico? Es que aquí en medio hay un producto cruz. Entonces, tendríamos que despejar B de un producto cruz, lo cual es bastante complicado. Entonces, hay que buscar un camino alterno. ¿Sí? Y el camino alterno, o la alternativa a esto, es la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Y resulta que estos franceses básicamente hicieron varios experimentos en donde tomaban diferentes corrientes y calculaban la fuerza con la que se atraían dichas corrientes. ¿Sí? Y con eso dieron el valor para el cálculo de B o de H. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a revisar en este momento. ¿Sí? Entonces, la ley de Biot-Savart básicamente nos da una relación entre la corriente, que es la causa del campo magnético, y la intensidad del campo magnético, que en este caso sería el efecto. ¿Sí? Entonces, asumimos una corriente I, por ahora vamos a asumir una corriente filamentaria, es decir, como que esta corriente está yendo a través de un conductor muy fino, ¿sí? De sección transversal prácticamente igual a 0. Y en un punto P queremos evaluar cuánto es el campo magnético que produce esta corriente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Biot-Savart? La ley de Biot-Savart nos dice que en el punto 2, el campo magnético producido por un diferencial de corriente, es decir, si la corriente está circulando a través del conductor, y vamos a asumir que tomamos un pedazo muy pequeño de conductor a través del cual circula la corriente I, ¿sí? El campo magnético producido en este punto 2 por esa pequeña valor de corriente, ¿sí? Está dado por la corriente I1 multiplicada por el producto cruz entre
el diferencial de longitud, ¿sí? En donde hemos tomado ese pedazo muy pequeño del conductor, plus el vector unitario, ¿sí? De la distancia que une el diferencial con el punto en el que estamos evaluando, dividido para 4pi la distancia al cuadrado, ¿sí? Entonces, vemos que esto cumple con lo que nosotros estábamos analizando. Básicamente, lo que nos dice es que es una función de 1 sobre r al cuadrado. Es decir, cuando estamos más cerca y r es más pequeño, ¿sí? H aumenta su valor. Y si R, o la distancia desde donde está siendo producido el campo, o la causa, que es la corriente, y el punto donde lo estamos hablando, aumenta, la magnitud de H disminuye. Que de alguna manera, ¿sí? Cumple las expectativas que teníamos del experimento que se había hecho. ¿Sí? Entonces, si queremos ahora sí calcular el campo magnético total producido en este punto P por toda la corriente que circula en el conductor, pues bueno, básicamente tenemos que integrar, ¿sí? Integrar a lo largo de todo el DL, ¿sí? Es decir, integrar en toda la trayectoria en la que está distribuida nuestra corriente I. Y con eso ya tengo H, porque voy sumando a ver cuánto es el efecto de este pedazo de corriente, cuánto es el efecto del otro, y así sucesivamente, y con los efectos de cada uno de ellos obtengo el H total en el punto P. Sí, es básicamente eso. Ahora, ¿quién de ustedes puede explicar por qué tiene que ser integral de línea cerrada? Pregunta para ustedes. Andrés. Bueno, ya que depende de la corriente, este debería ser en una línea cerrada porque si no, eh, bueno, mi razonamiento es ese, ¿no? Que digamos que tenemos un cable y queremos que pase corriente. Entonces, la manera de hacer que pase corriente es teniendo un circuito cerrado y ahí es donde se generaría el campo magnético debido a la corriente. Listo. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la integral de I de L cruz A sub R sobre 4pi R al cuadrado. Y tal como dice su compañero, ¿sí? Si nosotros tenemos un conductor, ¿sí? A través del cual queremos que circule una corriente I, ¿sí? Ustedes saben que para que circule la corriente I, ¿sí? Tiene que haber un circuito cerrado, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, si este es el conductor, aquí en los extremos teníamos o necesariamente tiene que haber existido una batería o algo que cree el campo eléctrico necesario para que sobre el conductor aparezca la corriente I. Y si yo evalúo en el punto P, ¿sí? Necesito evaluar a lo largo de todo el conductor, ¿sí? Entonces, la definición formal es que esto tiene que ser una integral de línea cerrada. Ahora, ¿qué sucede en la vida real? Si yo tengo un conductor de 10 centímetros, tiene sentido hacer una integral de línea cerrada, ¿sí? Porque yo sé que son 10 centímetros nada más de conductor y posiblemente en un punto cercano, ¿sí? Los 10 centímetros tengan un efecto importante sobre el campo eléctrico del conductor. Ahora, ¿qué sucedería en otro ejemplo? Por ejemplo, asumamos que yo tengo típico las líneas de transmisión o de distribución. Entonces, el ejemplo clásico aquí sería, por ejemplo, en la poli. Sí, ustedes saben que, o más bien, la poli es servida desde una subestación que es la Vicentina. Sí, ustedes conocen dónde es la Vicentina, algunos han pasado por ese puente elevado que hay en la Vicentina y allí hay una subestación. ¿Sí? Y la línea que conduce toda la energía y nosotros estamos aquí en el edificio de eléctrica. Listo. Y ustedes tienen aquí un sensor y aquí en este sensor quieren medir H. ¿Sí?
La pregunta para ustedes. ¿Creen que yo podría considerar solamente pongámosle, los 100 metros de cable que están cerca del edificio eléctrico donde ponen el sensor? ¿O necesitan poner todo el cable que viene desde la subestación Vicentina, que está como a 1 kilómetro, 2? ¿Y por qué? Edgar. Edgar Martín. Buenos días, profe. No entendí la pregunta, no entendí el setup o la situación. Ya. Aquí, cuando tenemos un cable de 10 centímetros y queremos evaluar en un punto a, no sé, así mismo 10 centímetros, yo tengo que calcular la integral con toda la longitud que tiene el cable, es decir, con el circuito cerrado. Acá, si yo estoy en la poli y estoy a 10 metros de un cable que tiene aproximadamente 5, bueno, pongámosle 2 kilómetros de aquí a la subestación Vicentina. Para calcular el campo magnético en un punto H pequeñísimo, que es tu posición, ¿crees que es necesario que yo evalúe la integral de línea de los 2 kilómetros o solo los 100 metros o 50 metros del cable alrededor tuyo? Es decir, que utilice la definición de integral de circuitos de línea cerrada o solo evalúe en este pedacito de aquí. Bueno, usando la definición, creería que debería ser de todo para que sea la línea cerrada. Porque, Ya. Si yo utilizo solo los 100 centímetros, ¿cuánto más o menos es el radio? Digo, los 100 metros, ¿cuánto más o menos es la distancia que yo tendría desde el conductor a la persona? Asumamos aquí 10 metros. Ya, y si yo tomo todo el conductor, la distancia de aquí hasta donde yo quiero, 2 kilómetros. ¿Qué crees que le va a pasar a la contribución sabiendo que depende de 1 sobre R? ya en ese caso, si tenemos una carga lineal, ¿no? Que es muy grande, corresponde solo usar un pedazo, porque lo que aporta los puntos más lejanos de la línea cargada es ínfimo, el efecto es ínfimo. Entonces, Perfecto. ¿Sí? Si ustedes analizan, ¿sí? Y asumamos que aquí hay una línea, ¿no? Entonces, gracias. Si yo analizo solamente estos 100 metros, ¿sí? El valor o la magnitud de H va a ser alto y tal vez sea el valor más importante. Si yo analizo puntos que están por aquí, ¿sí? Debido a que el R es muy lejano o muy grande, básicamente el aporte al campo magnético en esta zona es pequeñísimo. ¿Sí? Es por eso que en la realidad, ¿sí? Usualmente H se evalúa, ¿sí? No como la integral de línea cerrada, que en teoría es como deberíamos calcular, ¿sí? Sino que se evalúa como la integral desde un punto 1 hasta un punto 2. ¿Sí? Es decir, yo escojo y digo, a ver, aquí es P1 y aquí es P2. Obviamente, ¿cuánto debe valer P1 y P2? Para nosotros en esta etapa es un dato del problema. El problema les dice desde A hasta B o desde menos 50 metros hasta más 50 metros. ¿Sí? Cuando ya lo hagan en la vida real, tendrán que buscar una forma de evaluar qué tan lejos o qué tanto debo yo considerar para no perder información al momento de calcular el valor de H. ¿Sí? Entonces, básicamente, esta es la función o esta es la definición que vamos a usar. ¿Sí? Esta definición básicamente se calcula, o H se calcula como una integral de línea desde un punto, por ejemplo, P1 hasta un punto P2. ¿Sí? Y básicamente, para finalizar esto y luego pasamos a hacer unos ejercicios. ¿Sí? Respecto de cómo se manifiesta. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la ley de Biot-Savart. Tenemos que H, bueno, básicamente ahora la calcularemos como integral desde un punto 1 hasta un punto 2
de I de L cruz A sub R sobre 4pi, sobre 4pi R al cuadrado. ¿Sí? Pero para esto, ¿qué asumimos? ¿Sí? Miren el ejemplo. Básicamente lo que asumimos es que la corriente es de tipo filamentaria. ¿Sí? Es decir, tenemos que I es de tipo filamentaria. ¿Qué quiere decir? Bueno, que la sección transversal del conductor tendría a cero. ¿Sí? Es como ver, idealmente, tener un electrón detrás de otro, ¿sí? Moviéndose. Eso en la realidad no lo podemos lograr. Sí, bueno, tal vez en un experimento controlado, no sé, en los aceleradores de partículas, en donde se forman haces de partículas, tal vez algo similar. Una opción un poco más real, ¿sí? Es asumir que tenemos una lámina, ¿sí? Por ejemplo, una hoja de papel aluminio, y esa hoja de papel aluminio hacemos que a través de ella circule una corriente I. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que ya la corriente ahora está distribuida a lo largo de una longitud. ¿Sí? A esta distribución de corriente nosotros la representamos con el vector K. ¿Sí? Que es lo que tenemos aquí. Densidad superficial de corriente. ¿Sí? Pero en la vida real ustedes saben que por más fina que sea la hoja, ¿sí? En realidad tiene un espesor. Sí, un espesor que puede ser pequeño, muy pequeño, pero tiene un espesor. ¿Sí? Entonces, resulta que si nosotros ponemos corriente a través de esta, ¿sí? Una corriente I, tenemos tema de precisión. Ya. Listo, entonces tenemos dos dimensiones adicionales, ¿no? Que sería la L y el ancho aquí, que sería el W. Y si consideramos la corriente y estas dos dimensiones, aparece nuestro nuevo vector que nosotros ya lo conocemos, que sería J, que no es más que corriente sobre las dimensiones L por W, y por eso nosotros expresamos amperios sobre metro cuadrado. ¿Sí? Si fuera una corriente filamentaria, que estaría en amperios, y si tenemos K, ¿sí? Sería la corriente sobre L, y por lo tanto vendrá expresada en amperios sobre metro. ¿Sí? Estas serían, así como habían distribuciones de carga. Recuerden que las distribuciones de carga eran cargas puntuales, cargas lineales o densidad lineal de carga, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga. Estamos hablando de corriente, por lo tanto no podemos hablar de cargas puntuales, ¿sí? Sí, podemos hablar de una corriente filamentaria, que serían varias cargas una detrás de otra moviéndose. Podemos hablar de densidad superficial de corriente, ¿sí? Que sería una corriente distribuida en una lámina, y densidad volumétrica de corriente, que sería la corriente a través de una sección transversal, ¿sí? Entonces estas serían las distribuciones de corriente. Sí, y entre las distribuciones de corriente hay relaciones, ¿sí? Si yo, de esta corriente filamentaria, ¿sí? Que viene así un filamento a través del cual está circulando esta corriente I, si yo a este I lo multiplico por L, obtengo, ¿sí? El I por un DL, ¿sí? Es decir, si yo tomo este pedacito de aquí y digo, este es mi DL, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Amperios por metro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo esta corriente K y la expreso a través de una superficie, que es por donde está circulando esta corriente? ¿Sí? Entonces, si yo multiplico K por ds, voy a obtener lo mismo. K expresado en amperios sobre metro, ds en metros cuadrados, me queda amperio-metro. Y si hago lo mismo con una densidad volumétrica, ¿sí? Este J ahora lo multiplico por un volumen aquí, una densidad volumétrica, ¿qué obtengo? J dB. J en amperios sobre metro cuadrado, dB en metros cúbicos. Me quedaría amperios sobre metro. Entonces,
a través de estas relaciones de igualdad, yo puedo expresar la ley de Biot-Savart para densidades superficiales de corriente o densidades volumétricas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? La integral del ds cruz a sub r sobre 4pi r al cuadrado y también h igual a la integral de, en este caso, j cruz a sub r, que sería el db, sobre 4pi r al cuadrado. Aquí vamos a cambiar. K cruz a sub r ds. Sí, y es lo que tenemos básicamente aquí. K cruz a sub r ds 4pi r cuadrado y j cruz a r db 4pi r cuadrado. Sí, estas serían entonces la forma de calcular el campo magnético si tenemos densidades superficiales o densidades volumétricas de carga. ¿Sí? Preguntas respecto de esto. Si no, empezamos a hacer unos ejercicios. Bien, entonces hagamos unos ejercicios. Empecemos con los más sencillos. A ver. ¿Saben qué? Tomémonos 5 minutos, son 9:58. A las 10:03 continuamos. Hasta eso, si alguien tiene preguntas, las puede hacer.
Bien, continuemos. Ahora, lo primero. Entonces, primero, buen gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a resolver? Corriente filamentaria, o la pregunta es cuánto vale el campo magnético producido por una corriente filamentaria, ¿sí? Que circula por un conductor acotado entre Z2 y Z1. ¿Sí? Entonces, básicamente el conductor está sobre el eje Z. ¿Sí? Entonces, llamémoslo a este X, a este llamémoslo Y, y a este llamémoslo Z. ¿Sí? Entonces sabemos que a través de este conductor que tiene una determinada longitud, L, entre Z1 y Z2, circula una corriente I y que calculemos, o la pregunta es cuánto vale P, ¿sí? O cuánto vale H en el punto P, X, Y, Z, o más bien por facilidad podemos ponerle en el punto P, y pongámoslo aquí al punto P, el punto P, en el punto P0, Y0. ¿Sí? Entonces esa sería la pregunta. ¿Cuánto vale el campo magnético producido por ese conductor? Lo primero es hacer un gráfico. Ya tenemos un gráfico medio decente de lo que dice el problema. ¿Cómo lo vamos a calcular? Por ahora, básicamente vamos a utilizar de Biot-Savart, ¿no? De Biot-Savart, y que nos dice H integral de, en este caso, qué tipo de problema estamos definiendo, ¿no? La ley de Biot-Savart, y aquí hay que tener claro qué tipo de problema es. Sí, en este caso ya nos dice que es una corriente filamentaria, ¿sí? Entonces, I de L cruz A sub R sobre 4pi R al cuadrado. Una forma alternativa de expresar esto mismo, ¿cómo sería, no? Acuérdense que aquí estaría desde un punto 1 hasta un punto 2. Una forma alternativa de decir lo mismo sería el I de L cruz R sobre 4pi R al cubo. ¿Sí? Acuérdense que la definición de A sub R es R vector sobre su magnitud. Y entonces R vector y su magnitud con el R cuadrado nos queda I de L cruz R 4pi R cubo. ¿Sí? Entonces vamos definiendo lo que nos hace falta, ¿no es cierto? Primero, el I es conocido, dato del problema. Es una corriente I. El R nos falta y el DL. Entonces empecemos con los DLs. ¿Sí? ¿A qué hace referencia el DL? ¿Sí? Acuérdense de la definición, que nos decía la definición. Que la corriente o el campo magnético producido por esta corriente, para poder calcular eso, ¿sí? Tomamos un diferencial de corriente que equivale a tomar un DL, ¿sí? Es decir, un pequeño espacio a lo largo de la trayectoria y asumiendo que en esa longitud diferencial hay una determinada corriente y con ese diferencial de corriente evaluamos cuánto es el diferencial de campo eléctrico en el punto P. ¿Sí? Entonces, el DL, ¿en dónde se toma? Se toma por dónde va la corriente. ¿Sí? Y de hecho, el DL o el IDL, ¿sí? Hace referencia a lo que es la fuente del campo eléctrico. ¿Sí? El IDL. Entonces, aquí, ¿dónde debo tomar mi DL? Por dónde circula la corriente o cuál está. Esto está relacionado nuevamente con lo que sería la fuente del campo eléctrico. Sí, nosotros casi siempre le ponemos aquí el prima. Hemos definido, recuerden que lo mismo lo hicimos en el campo eléctrico, que los valores prima estarán relacionados con la fuente y los valores sin prima son los valores donde se está calculando el campo. Sí, entonces, el DL, ¿cómo estaría? Mi DL, acuérdense que es un vector, ¿sí? El DL lo tomaría aquí. Voy a tomar un valor aquí cualquiera y voy a decir, como tiene dirección y sentido, la dirección que le voy a dar de él es la dirección en la que está circulando la corriente. ¿Sí? Entonces, será este. Lo voy a tomar aquí. Digámoslo bonito.
Listo, entonces yo diré, este de aquí es mi DL vector, ¿sí? Siendo el DL vector o estando dado de esa manera, ¿a qué sería igual mi DL? ¿Sí? Estoy en la dirección Z, ¿sí? Y acuérdense que el DL está formado por la magnitud y la dirección en la que está el DL. Entonces, la magnitud de mi vector tendrá que ser un valor muy pequeño o un diferencial en el eje o por donde va el cable. El cable está en el eje Z, entonces será un dz. ¿Y en qué dirección? En la dirección A sub Z. ¿Sí? Ya tengo definido entonces mi DL. Listo, ahora que me falta definir el vector R. ¿Sí? Entonces ahora sí, para definir el vector R, regresemos a la definición. ¿Qué me dice? R es la distancia que existe desde el diferencial hacia el punto en donde estoy evaluando. Desde el diferencial hacia el punto en donde estoy evaluando el campo. Entonces quiere decir que necesito conocer el vector distancia desde la fuente hasta el punto en donde evalúo H. ¿Sí? Entonces debo conocer ese vector. ¿Sí? Entonces lo voy a graficar a ese vector. Ya. Entonces, ¿cuál sería este vector que estoy tratando de hacer? Sería el que va desde la fuente, que es mi DL, hasta el punto en donde evalúo. Entonces, este sería mi vector R. Ahora, ¿cuál es? No voy a decir la complicación, pero ¿dónde está el truco? Que ya tengo definido un sistema de coordenadas y en función de ese sistema de coordenadas también debo definir en dónde está el DL y dónde está el punto. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me falta hacer. ¿Sí? Para el punto, puedo definir este vector. ¿Sí? Este sería mi vector R minúscula. Acuérdense que R minúscula es el vector que define en dónde está el punto en el que quiero evaluar el campo. ¿Sí? Y necesito el vector R' que me dice dónde está ubicado la fuente. Entonces, lo voy a poner al lado, ¿sí? Solamente para que se vea cuál es. Sería el que parte de aquí y llega hasta el DL. Lo voy a poner acá. Este sería 1207. Ya. Y este sería el R'. Ya, en función de estos dos ya puedo definir R. ¿Sí? R entonces es vector distancia desde la fuente al punto donde se calcula H. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría R? Bueno, ni siquiera necesito conocer directamente cuánto vale R, sino que simplemente hago la suma vectorial. R' más R es igual a R. Y de esto ya calculo, miren, este viene hasta el punto, del punto hasta acá, y esto me da como resultado de esa suma, me da R. Entonces, R, tal como está definido, sería R menos R'. Listo, ya tengo una expresión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo que definir cuánto vale R y R'. Y esto lo puedo calcular. El R, para este caso específico, ¿sí? Para este caso específico, ¿cuánto vale R? Sí, sería Y en la dirección A sub Y. ¿Sí? Y R' sería menos Z en la dirección A sub Z. ¿Sí? En donde Z es la altura en la cual está ubicado mi DL. Y es variable, porque este lo puedo poner más arriba o más abajo a mi DL. Al final, lo que me interesa es integrar a lo largo de todo el DL. Y este sería en un punto ubicado aquí. Ahora, ¿qué pasa? Sin necesidad de yo haber resuelto, yo puedo más o menos tener una idea de cómo va a ser el campo. ¿En qué sentido? La ley, si yo aplico la ley de la mano derecha, ¿sí? ¿Qué me dice? Me dice que si yo tomo la corriente
con mi dedo pulgar, el campo magnético va a dar, o va a tener, o va a seguir la dirección de los dedos restantes de la mano. Entonces, ¿cómo va a ser el campo magnético? El campo magnético va a ser algo así, ¿no? Sin haber hecho algo, yo ya sé que esta va a ser la forma de H. Tal vez no sé la magnitud. Lo que sé es que si estoy más cerca, H es más grande, y si estoy más lejos, H es más pequeño. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo en el punto P, ¿cómo sería más o menos H? Sí, más o menos ya puedo tener una idea de que en el punto P, H va a ir para acá. Ahora, si por hacer el problema un poco más general, me dicen, utilice un punto P, X, Y, 0 o X, Y, Z. Sí, voy a ponerlo en X, Y, 0, simplemente. ¿Cómo cambiaría la definición de R? ¿Sí? Miren que aquí en X, Y, 0, aquí tengo yo el R. ¿Sí? Para este caso, ¿cómo lo podría representar? A R yo lo puedo representar como X a sub X más Y a sub Y. ¿Sí? Esto vale X, perdón, acá vale X y acá vale Y. Pero si utilizo coordenadas cilíndricas, se facilita. ¿Sí? Simplemente yo diré que es ρ en la dirección a sub ρ. ¿Por qué me conviene coordenadas cilíndricas? Bueno, porque me evito de de tener que lidiar con dos vectores unitarios. ¿Sí? Entonces, esta es una forma más general. ¿Y ρ a sub ρ representa también al punto P? Sí, también lo representa, porque sería ρ sigue estando en la dirección a sub ρ. ¿Sí? Es decir, aquí también yo puedo representar a esto como ρ a sub ρ menos z a sub z. ¿Qué he hecho? Bueno, básicamente he cambiado de coordenadas rectangulares a coordenadas cilíndricas. Ya lo van a ver más tarde por qué se hace eso. Entonces ya tengo definido todo. Tengo el DL, tengo R y ya tengo I. Entonces puedo pasar a aplicar ya la ley de Biot-Savart. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría que el DH, ¿sí? Es el I por el DL, que sería el DZ a sub Z, ¿sí? Cruz R, que sería ρ a sub ρ menos Z a sub Z sobre 4pi R al cuadrado. ¿Sí? Listo. ¿Puedo integrar? Sí, pero ¿qué pasa cuando directamente quieren integrar? Que se ponen primero a integrar y después resuelven esto. Cuando el orden es primero resuelvo el producto cruz y después integro. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner primero. Resolver. Ups, un momento, por favor. Primero sería resolver el producto cruz y luego resolver la integral. Ay, un momento. Eso. Ya. Listo. Producto cruz. Listo, entonces si resuelvo el producto cruz, ¿cómo me quedaría? Y ya para ir un poco también separando. La corriente es constante, ¿sí? En general la corriente casi siempre va a ser constante. Estamos en campos magnéticos estáticos. Y sobre 4pi, que son las partes constantes, y me quedaría el dz. AZ cruz a sub ρ. Gustavo Paritongo. Sí, ingeniero, buenos días. Z cruz a sub ρ. La cruz azul. De memoria deben tenerlo esto. Sí, tenía mi cuaderno, pero no encuentro. Déjeme ver. Alex, gracias. Profe, una pregunta. ¿No es R al cubo porque estamos tomando el vector
Ya, gracias, perfecto. Ya que estás, Alex, ¿cuánto es? A Z a su ver. A Z a su ro. Alex, ¿cuánto es a Z a su ro? No tengo anotado ahí, ya le veo. Gracias. Ah, Sofía. Ya, listo, ¿sí ven? Por eso es que se jalan los exámenes. Hasta que vayan a ver el cuaderno y todo, ya se les va media hora. Y nunca acaba. Listo. Y quedaría menos de Z, Z, a Z cruz a sub Z. Me va a dar 0. Entonces, listo. Y aquí me quedaría el R cubo. ¿Cuánto es la magnitud de R? Magnitud de R, ¿sí? Es raíz cuadrada de rho al cuadrado más z al cuadrado. Sí, acuérdense que aquí es menos z al cuadrado, ya lo estoy poniendo. Sí, entonces aquí me quedaría, básicamente, z al cuadrado, me quedaría rho al cuadrado más z al cuadrado elevado a las 3 medias. Sí. Cosas importantes a considerar. Estas integrales elevadas a las 3 medios ocurren muchísimo aquí. ¿Sí? Entonces deben tenerlas, si pueden ya en algún papel grabadas o algo, cómo se calcula este tipo de integrales, porque casi siempre ocurre. Y luego, ahora sí, vamos a resolver la integral. Antes de seguir, analicemos aquí. Análisis. Bueno, analizar, pues, no, para que lo tomen en cuenta cuando vayan resolviendo problemas. Primero, ¿qué nos dijo la ley de la mano derecha? Que ¿en qué dirección tiene que estar? Siempre se va cerrando en círculos alrededor del cable. Por lo tanto, si utilizo rectangular coordenadas cilíndricas, la dirección siempre va a estar en azurro para que vaya formando círculos. ¿Sí? Y miren lo que está pasando aquí. Está en la dirección a su, perdón, en la dirección a su fin, para que vaya formando círculos y aquí está en la dirección a su fin. Entonces, lo que obtengo hasta este momento tiene sentido con lo que me dice la ley de la mano derecha. Entonces, compruebo que efectivamente sí me coinciden las dos cosas y entonces estoy por buen camino. Sí. Bueno, respecto a la distancia, en este caso no se ve muy claro, pero de todas maneras, rho es un valor fijo y z es lo que va a variar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué rho es un valor fijo? Porque si nosotros lo convertimos al punto P0y, básicamente rho se convierte en y. Sí, porque el rho en este punto P simplemente es hacer x igual a 0 y rho se convierte en y. ¿Sí? Y aquí me queda y más z al cuadrado, es decir, está dependiendo de z. Bueno, tendríamos que verlo más adelante, pero bueno, en este caso el tema de que h está, ahorita lo que me dice es que h es h sub phi en la dirección a sub phi. Esto es lo que me dice lo que tenemos hasta aquí, la dirección. Y esto coincide con lo que dice la ley de la mano derecha, por lo tanto, estamos bien. ¿Sí? Resolvamos ahora sí la integral. Que quedaría h a que es igual a i sobre 4pi, la integral de el rho es constante, por lo tanto también lo puedo sacar. En este caso me quedaría el dz sobre rho al cuadrado más z al cuadrado. Sería bien. Rho al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios en la dirección a sub phi. Y ahora sí, ¿desde dónde integro hasta dónde? Desde z2 hasta z1. Desde z2 hasta z1. Ya puedo integrar, pero nuevamente, analizar vectores unitarios. ¿Qué pasa con a sub phi? A sub phi, acuérdense que ya en los vectores, cuando hablamos de los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas,
coordenadas cilíndricas, el ρ y el φ dependen de la posición. Y por lo tanto, este de aquí va a depender, o este es un vector unitario variable. Por lo tanto, puede que deba ser considerado dentro de la integración. ¿Sí? Eso ya nos pasó también en el campo eléctrico. En este caso, el A sub ρ es una función, el A sub phi, perdón, es una función de ρ y de phi. ¿Sí? Es decir, varía con cuánto me he movido, porque si ustedes analizan en este punto de aquí, el A aquí, en este punto, el A sub phi no es el mismo que el de acá, que el A sub phi, y a su vez tampoco es el mismo que el que estaría acá, que es el A sub phi. ¿Sí? Entonces, ¿con qué varía? Varía con phi y también varía con r, con ρ. Pero no varía con z, es decir, yo me puedo mover en z y este A sub ρ sigue siendo el mismo. Si yo subo en z o bajo en z, este A sub ρ de aquí sigue siendo siempre el mismo. ¿Sí? Entonces, saber que A sub phi varía con ρ y con z me va a permitir moverlo, en este caso, en este tipo de integral, lo va a poder mover hacia acá. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo sí puedo decir esto es I ρ sobre 4pi en la dirección A sub phi y la integral de dz de ρ. Sí, la integral de esto no es más que z sobre ρ al cuadrado, la raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Evaluada entre z2 y z1. ¿Sí? Esto de aquí lo puedo evaluar y me queda que I sobre con este de acá, ¿sí? Me quedaría I sobre 4pi ρ en la dirección A sub phi. Bueno, aquí me quedaría z1 sobre raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z1 al cuadrado menos z2 sobre raíz cuadrada de ρ al cuadrado más z2 al cuadrado. Sí. Y listo. Y esto ya sería el valor de h. ¿Sí? Ya está expresado en términos de lo que queremos. Ahora, yo puedo hacer ciertas simplificaciones. En el punto 0, y, 0, ¿cuánto vale ρ? Ρ es igual a y. Sí, que esa es la pregunta que básicamente me hicieron. Entonces, h, ¿cuánto valdría? Y sobre 4pi y, ¿sí? Aquí le voy a poner directamente z1 sobre raíz cuadrado de y al cuadrado más z al cuadrado, 1 al cuadrado menos z2 sobre raíz cuadrada de y al cuadrado más z2 al cuadrado. Y esto expresado en... Ah, por cierto, ¿cuáles serían las unidades de h si nos basamos en esto? El dl estaría en metros, ¿sí? Aquí estaría metros cuadrados, el r sería amperios sobre metro, ¿sí? Entonces, expresado en amperios sobre metro. Listo, primer caso importante. ¿Qué pasa si tengo un conductor que está acotado y quiero evaluar en el punto y? Esta expresión. Si quiero evaluar en un punto cualquiera en el plano, ¿sí? Tendría que utilizar esta expresión de acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Un caso especial. Si el conductor es infinito. Si el conductor es infinito, ¿qué pasa? Z1 tiende a infinito y Z2 tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, esto de aquí y esto de acá. ¿Cómo me quedaría? ¿Sí? Entonces, nuevamente, me quedaría H. Lo que tenemos hasta ahora. I sobre 4pi ρ multiplicado por
Z1 sobre Z1 al cuadrado. Para poder sacar el límite lo voy a dividir todo para Z1. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí 1 sobre raíz cuadrada de, divido aquí para Z, me quedaría 1 sobre rho al cuadrado sobre Z1 al cuadrado más 1 menos 1 sobre, aquí divido en cambio para Z2, raíz cuadrada de rho al cuadrado sobre Z2 al cuadrado más 1. Y ahora sí le puedo aplicar el límite. ¿Sí? Entonces H, que sería igual. H sería igual al límite de estos dos, ¿no? Z1 a infinito y Z2 a menos infinito. ¿A qué sería igual esto? Y esta es la dirección a sub teta. Y sobre 4 pi rho, la integral de, si aquí tiende a infinito, esto se hace 0, me queda 1. Si aquí tiende a infinito, esto se hace 0, pero con el signo del infinito, esto me va a quedar más 1. ¿Sí? En la dirección a su fin. ¿Sí? Y básicamente me queda que para el caso infinito, I es igual, o H es igual a I sobre 2 pi rho en la dirección a su fin. ¿Sí? Inclusive yo podría hasta graficar esto. ¿Sí? Es decir, puedo hacer una gráfica en donde yo pondría en el eje X la distancia rho y en el eje Y la magnitud de H. ¿Y cómo se comporta H? Bueno, se comporta que si rho tiende a 0, H básicamente sería infinito. Es decir, si yo quiero calcular H sobre el conductor, básicamente me va a dar un valor infinito. ¿Sí? Algo así. Pero a medida que me voy alejando, varía con el inverso de la distancia. Es decir, vengo así. Y esta sería la forma como cambia el valor de H para un conductor. Infinito. ¿Sí? Este para un conductor acotado. ¿Sí? Y hay más casos adicionales, ¿sí? Y eso es básicamente lo que está aquí, ¿no? Caso del conductor infinito de corriente, ¿sí? Entonces aquí partimos de un conductor infinito, H y sobre 2 pi rho en la dirección de A sub phi, que es lo que obtuvimos. Conclusiones. Primero, que H no es función ni de phi ni de z, ¿sí? Solo depende de la distancia. Varía inversamente con la distancia, está en la dirección, bueno, en la dirección, o forma círculos, en la dirección a su phi, tal como lo vemos aquí. Y básicamente las líneas de flujo son círculos concéntricos, cuya separación es proporcional al radio e inversamente proporcional a la magnitud de h. ¿Sí? Entonces aquí lo que se trata de expresar de alguna manera es cuál es la dirección, y con línea gruesa, ¿sí? Quiere decir que h es más grande cuando estoy cerca del conductor, y a medida que me voy alejando la línea se hace más fina, indicando que la magnitud de H va disminuyendo. ¿Sí? Y una aplicación. ¿Qué pasa si yo tengo varios conductores que llevan corriente o un conductor que forma alguna forma o alguna superficie, ¿no es cierto? Entonces, resolvámosle a este ya que lo tenemos y veamos cómo sería el caso en este caso, cómo sería resolverlo a este caso específico. ¿Sí? Entonces, dos. Ya. Listo, miren de qué se trata. Entonces, tenemos un conductor que lleva corriente, ¿sí? Y bueno, aquí va hacia el infinito y aquí va hacia el infinito también. Es decir, la corriente, en este caso del conductor, viene desde el infinito, desde el más infinito en el eje X, hasta llegar a 0 y luego va hacia el más infinito. ¿Sí? Y lo que me piden es que calcule el campo magnético en el punto P2, dado por 0,4 en X, 0,3 en Y, y sobre el plano en el que Z vale 0. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces, primero, si es que no hubiera sabido qué hacer, lo hubiera tenido que calcular
el problema como un problema compuesto, ¿no? Un conductor que viene desde infinito hasta cero y otro conductor que sale de cero a infinito. Y me podría ayudar de la expresión que ya encontré. Entonces miren que yo tengo que H es igual a I sobre 4pi rho multiplicado por Z1 sobre la raíz de rho al cuadrado más Z1 al cuadrado menos Z2 sobre la raíz de rho al cuadrado más Z2 al cuadrado en la dirección a su phi. ¿Cómo puedo a esta expresión acoplarla o usarla para mi caso especial? Esa es la pregunta, ¿sí? Y también debería hacer un análisis previo para obtener más o menos una idea, ¿sí? Entonces miren que si yo utilizo la ley de la mano derecha sobre este conductor, ¿cómo me va a salir el campo? El campo que produce este conductor es un campo que va a tener esta forma, ¿sí? Y en el punto justo sobre el plano, el campo, ¿hacia dónde va? Hacia abajo, ¿sí? Esto, pongámosle H1, producido por este conductor. Si yo hago lo mismo para el de acá, en cambio me va a salir que el campo tiene esta forma y justo en este punto, ¿hacia dónde va? ¿Sí? La mano derecha va hacia abajo. Si yo hago lo mismo ahora sobre el punto, hago un círculo más grande, ¿sí? Y llega hasta aquí, ¿hacia dónde irá? Hacia abajo el H1. Y si hago lo mismo, el círculo hacia abajo, el H2 también va a estar hacia abajo. Por lo tanto, el H total, ¿hacia dónde va a estar en este punto? ¿Sí? Entonces, solamente de la ley de la mano derecha, yo ya sé lo siguiente, yo sé que H va a estar en la dirección Z, ¿sí? Menos A sub Z. Y no va a tener ningún componente más. Es decir, ya conozco la dirección. Me queda todavía calcular la magnitud, pero la dirección ya sé cómo es. Y obviamente, mientras vaya haciendo los cálculos, esto debe corroborarse. Y si no, en algún lado, o estoy haciendo los cálculos mal, o este análisis no lo hice mal, no lo hice bien. Pero este análisis es mucho más fácil, es bien complicado que se jalen en esto, porque solamente tienen que aplicar la ley de la mano derecha. ¿No es cierto? Listo. Ahora sí viene la parte tal vez más interesante, que es cómo acoplo esta ecuación a este caso. ¿Sí? Entonces, pongámosle este el conductor 1 y pongámosle este el conductor 2. Para conductor 1. ¿Qué pasa para el conductor 1? Sí, veamos o acordémonos de dónde nació esto. Esto nació de un conductor que era así, ¿no? Aquí teníamos Z2, aquí teníamos Z1 y por aquí venía el eje Z. Y lo calculamos al campo en un punto P por acá. ¿Sí? Esto venía así y aquí lo calculamos. Entonces, en ese sentido, a esto hagámosle este análisis. ¿Y qué observamos? Sí, observamos que para que este conductor yo lo pueda relacionar con esto, Z2 hacia dónde debió haber tendido, hacia menos infinito. Entonces, en este caso, Z2 debió haber tendido a menos infinito. Y Z1, un valor fijo. ¿No es cierto? Sí, entonces, ¿cómo quedaría H para este caso? Y quedaría los mismos I sobre 4pi rho multiplicado por el, bueno, aquí sí el Z1 quedaría, seguiría siendo, el Z1, ¿cuánto vale? Z1, ¿cuánto vale? Para este caso. Sí, Z2 iría infinito y Z1 llega hasta aquí. Entonces Z1 vale 0. ¿Qué me quedaría? 0 sobre algo, me va a dar 0, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría el 1 sobre raíz de 1, ¿sí? Y con el signo negativo. Entonces aquí me quedaría 1. ¿En qué dirección? En A sub phi. Esto me va a quedar. ¿Sí están de acuerdo?
Preguntas. ¿Me preguntas? Bueno. Entonces, esto aquí, ¿qué me quedaría? I sobre 4pi. ¿Cuánto vale ρ? Ρ es la distancia que tengo desde el conductor al cable, ¿no es cierto? Y desde el conductor al punto, perdón, ¿cuánto tengo? Tengo la distancia Y, sería 0,3. Bueno, aquí ya le voy poniendo valores. Si quiere. Me quedaría 8 sobre 4 y multiplicado por 0,3. La dirección a su fin. Ya, ahora sí. Para conductor 2. Ahora sí, miren el conductor 2. Aquí, ¿qué pasa? Z2 vale 0. Z1 tiende a más infinito. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría H? Quedaría algo similar, ¿no? Y sobre 4pi ρ. Si Z1 tiende a infinito, ¿sí? Aquí le pongo Z1, 1 sobre ρ y todas esas cosas, me quedaría 1. ¿Sí? Y el Z2 vale 0. 0 dividido por algo, da 0. Y me quedaría en la dirección a su phi también. ¿Sí? ¿Esto cuánto me da? Esto me queda 8 mismo sobre 4pi. ¿Cuánto vale ρ en este caso? ¿Cuánto está alejado el conductor de aquí hasta este punto? Está alejado 0,4. En la dirección a su phi. ¿Esto cuánto me quedaría? Esto me quedaría y por 0.3 el inverso por 8, 2,122. 2,122 a su phi. Y esto de aquí me quedaría y por 0.4 inverso y por 8, 1,592 a su phi. Ya, ¿cuánto quedaría H? H es igual a H1 más H2. ¿Sí? Esto me quedaría 714. 714 en la dirección a su phi. Listo. Ahora sí veamos qué nos dice acá. ¿Sí? Nos dice que es menos 6,37 en la dirección a sub z. Y ahora, ¿por qué no sale lo mismo? Preguntas. Alex. Profe, yo tengo una pregunta de por qué usamos la misma ecuación. O sea, ¿es lo mismo usar el que sacamos antes en el filamento en el eje del Z y ahorita estamos usando en X y Y? O sea, va a dar lo mismo esa ecuación. Lo que has hecho aquí es para el conductor en la dirección a su phi. ¿Qué pasa si giras el sistema de coordenadas? Sí, va a seguir siendo la SUFI. Sí, sí, Ya, profe. no cambia, o sea, el proceso no cambia, es como girar básicamente al sistema de coordenadas. Sí, no habría drama en ese aspecto. Ya, profe. Ya. Entonces, ¿por qué no sale? Miren que aquí es la respuesta, es menos 6,37 en la dirección a sub z y yo tengo 3,14 en la dirección a su phi. ¿Dónde está el error y por qué?
¿Qué fue? Pregunta para ustedes. ¿Alguno? A ver, vamos con Eric. Primero. Inge, ¿por qué Z2 vale 0? ¿Perdón? ¿Por qué ahora Z2 vale 0 y Z1 tiende al infinito? Ya. Mira de dónde partimos. Partimos de un caso que hacía lo siguiente. Z2 estaba abajo y Z1 estaba arriba. Ahora, si yo quiero representar que un cable que viene desde el infinito y va hasta Z1, ¿qué tengo que hacer? O sea, o más bien, si viene desde el infinito hasta acá, daría lo mismo. ¿Sí? Más bien, si yo quiero representar un cable ahora, porque mira cómo, o sea, la expresión que obtuvimos es Z1 arriba, Z2 hacia el 0, ¿no es cierto? Ya, para que tal vez mejor verlo así. Aquí, ¿cómo estamos? Estamos viniendo desde el infinito hasta 0. Tal vez le voy a cambiar la forma. Entonces, para que se vea, y justo relacionado con lo que preguntó Alex, ¿qué pasa si yo ahora le doy la vuelta al eje y digo, a ver, mi cable está así? ¿Sí? Y digo, ahora la corriente del cable que yo utilicé para obtener esa expresión era I. ¿Sí? Entonces, y aquí le he puesto Z2 y aquí le he puesto Z1. ¿Qué es lo que está cambiando? Está cambiando la dirección de la corriente. Eso tal vez sea un inconveniente respecto a lo que estamos haciendo. Porque miren que eso sería exactamente lo que está aquí dado la vuelta. Mira. Si a este conductor yo en vez de que quede sobre el eje Z, lo acuesto sobre el eje X, me queda lo mismo. Lo único que cambia es dónde queda puesto el conductor. Ahora va a quedar aquí. ¿Sí? Y queda con la dirección de la corriente acá. ¿Sí? Entonces tendría que hacer lo mismo. Calculo el DL. ¿Sí? Está así, ¿no es cierto? Y me quedaría esta expresión. La misma que está aquí. Solamente que he cambiado la dirección, ¿no? Ahora yo diría, a ver, le muevo al Z, lo pongo acá al mismo Z, dejo allí Y y aquí le pongo X y repito el mismo problema. Esa sería la diferencia. Acá, ¿cuál es la diferencia respecto del ejercicio que hicimos? Es la dirección de la corriente. Miren que la dirección de la corriente está al otro lado. Entonces, si hubiéramos querido resolver, y de hecho resolvamos. A ver, ya. Listo, resolvamos. Para que quede claro. Listo, a ver. Entonces, les pido a ustedes, dividamos este problema en dos partes y ustedes resuélvanlo. ¿Sí? Me van dando la respuesta nada más. Entonces, primer caso. Primer caso, un conductor que viene así. En base a lo que hicimos, ustedes ya pueden resolver. Esta es una corriente I y yo quiero calcular el campo magnético en un punto aquí, en un punto P, X, Y, 0. Listo, ¿cuánto vale H? Y luego resuelven, en cambio, lo siguiente. Sí, que esa sería, digamos, la forma de hacerlo, para que vean lo que hemos hecho. Y listo. Y luego resuelven lo siguiente. Ahora yo tengo un conductor. Acuérdense que este está viniendo de infinito hasta 0. Ahora yo tengo un conductor que lleva una corriente I, desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Y por favor, la misma historia. Calculen cuánto vale el campo en P, X, Y y 0. Ustedes ya deberían poder resolver esto. Como ya les resolví un ejercicio anterior, este de aquí, que es exactamente lo mismo, ahora resuelvan estos dos de acá. ¿Cuánto vale H en este caso y cuánto vale H en este caso? Listo. Son 10:47. Tienen hasta las 10:55 y me dan el valor de cada uno de ellos. Danilo, tú te encargas del caso 1 y Diego,
Zurita, te encargas del caso 2. Danilo Ceballos y Diego Zurita. Por favor, enciendan sus cámaras. Ah, no. Ya sé más rápido. Dos. Ya. Entonces, mejor lo que vamos a hacer es, voy a dividirlos en 2 grupos, ¿sí? Para que calculen H1 y H2. Así es más sencillo, para que no dependa de esto.
Listo. A ver, continuamos entonces. Grupo 1, ¿cuánto tiene? Grupo 1. El grupo 2, ¿cuánto le salió? Por favor. Grupo 1 y grupo 2, ¿cuánto tiene cada uno? Profe, el grupo 2 salió 3.98. La definición o Ah, la expresión y sobre, general. y sobre 4pi x cuadrado. X al cuadrado, ¿en qué dirección? Espérenme. Menos a sub z. Menos A sub Z. Ya, ¿cuánto quedó H1 para el grupo 1? No lo tienen, listo. No tiene. Ya. Quedemos ahí. La próxima clase finalizamos el ejercicio y revisamos. ¿Sí? Eso sería todo. Si tienen preguntas, levanten la mano. Si no, finalizamos la clase hoy. ¿Preguntas? No hay preguntas. Listo, quedamos ahí. Nos vemos mañana. Que pasen bien. Hasta luego, profe.